Carlos compartiendo nuestra fe cristiana por propósito creciendo. Negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor. Caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos, el podcast más glorioso. No. Mira. El merch está ahí. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás? Bueno, saludarte en otro martes con cafecito con los Carlos. Ay, mi hermano, realmente a esta hora el café cae tan bien. Uno puede realmente parar un ratito, meditar. Esta semana estuvo fuerte, pero gracias a Dios pudimos disfrutar, pudimos ver la mano de Dios moviéndose de manera especial. Yo sé que usted estuvo por ahí hablando, estuvo por ahí. Sí, me tocó predicar en el día del domingo sobre las responsabilidades que tiene un pastor para con su iglesia y congregación y las responsabilidades que la membresía y los discípulos tienen para con su pastor. Así que fue bien interesante. Fue un sermoncito típico mío, largo, 1 hora. Pero muy buena retroalimentación de parte de la gente. Lo interesante es que tuve que cortarlo casi por la mitad, porque tú sabes, yo generalmente me preparo demasiado. Bien preparado. Y entonces después no hay tiempo para compartir todo lo que uno tiene, así que cuando vi que ya iban 40 minutos dije, empieza a cortar porque si no se te va a hacer un sermón súper largo. Pero quizás lo más lindo fue que terminé hablando que una de las responsabilidades de la congregación es orar por sus pastores. Y di una pequeña clasecita de cómo orar por los pastores. Así que quizás algún día en Café con los Carlos podamos dar esa clase, porque me parece que es muy necesario. Normalmente los pastores oran mucho por su gente, por su rebaño, por sus discípulos, pero me parece a mí que la gente no está orando mucho por los pastores. Ese lo tenemos que traer en otro episodio, pues realmente ese sería un buen taller de cómo uno cuida por sus pastores, por sus líderes. Pero hermano, la semana pasada estuvimos hablando de las reglas financieras y estamos hablando de que muchas veces la forma en cómo se ahorra o se utiliza el dinero y dimos una formulita 60-20-20 y vamos a continuar en esa idea. Por ejemplo, si uno pues ahorra y gasta, pues si todo fuera como dicen, color de rosa, si todo fuera exactamente igual, no hubiera problema. Pero, ¿y qué ocurre cuando hay emergencia, mi hermano? Yo diría que ese es el tema de hoy. ¿Qué hacemos cuando está la emergencia? ¿Cómo prepararnos para cuando llegan esas emergencias que a veces no sabemos cuándo pueden llegar? Pueden ser personales, pueden ser del área, pueden ser globales, o sea, no sabemos. Me parece que tú lo definiste muy bien. Emergencias pueden ser una gran variedad de cosas. Pero esto es tan simple como cuando uno sale manejando su automóvil o aún si uno usa transporte público y va a trabajar. La verdad es que uno nunca sabe a ciencia cierta de que uno va a llegar. Yo tengo un amigo mío que fue a tomar un tren. El primer transporte público se demoró, así que él llegó tarde a la estación de tren y eso fue la mano de Dios que lo protegió a él, porque precisamente por haber perdido el tren que él toma todos los días, en ese día que él llegó tarde, justo hubo una bomba en esa estación.
Si él hubiera llegado a la hora de siempre, él hubiera estado involucrado en esa catástrofe que sucedió en Madrid hace algunos años. Así que emergencias generalmente son impredecibles. Uno nunca sabe cuándo llegan, pero el punto está aquí. Este es el punto que yo quiero que la gente sepa. Yo no puedo saber cuándo va a llegar la emergencia, pero sí yo puedo prepararme para que cuando llegue la emergencia yo esté preparado. Y el problema es que no sabemos cuándo va a llegar y entonces muchas veces especulamos, y no va a llegar nunca, así que nunca estoy preparado. Y cuando llega es demasiado tarde para prepararnos. Así que quizás convenga empezar definiendo qué es un fondo de emergencia. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, mi gente, saca papel, saca lápiz, porque esto va a estar bueno. Así que, hermano, si hay que definir qué es un fondo de emergencia, esto es para cuando yo quiero irme de emergencia a comer, cuando tengo que ir a comprarle un regalo de emergencia al esposo o a la esposa, No, o que salió el nuevo iPhone. no. ¿Esa no son las emergencias? No. El fondo de emergencia es un dinero que se reserva exclusivamente con un propósito. Y ese dinero que se reserva exclusivamente es con el propósito de que si llega una emergencia, yo estoy preparado para poder enfrentarla. Por lo tanto, si la emergencia no llega, ese dinero no se toca. Se puede aumentar, pero no se puede gastar. Así que eso es un fondo de emergencia. La gran pregunta es, ¿qué es una emergencia? Y ahí es donde diferentes personas tienen diferentes criterios. Me dio hambre por ahí, es una emergencia. No, eso no es una emergencia. Me olvidé de comprar el regalito, tampoco es una emergencia. Eso tiene que salir de otro presupuesto, pero no del fondo de emergencia. Un fondo de emergencia se pudiera utilizar, por ejemplo, en el caso de una enfermedad. Surgió una enfermedad, hubo que ir al hospital, hubo que hacer una operación, hay un medicamento, etcétera. Es una emergencia, para eso está el fondo. Otro uso para el fondo de emergencia es, hubo un imprevisto mecánico y hay que reparar el automóvil. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. En realidad, que vamos a enfermarnos debería ser algo que debemos prevenir. Por lo tanto, no debiera ser tampoco una emergencia. Uno debería tener un fondo de salud. El hecho que el auto se rompa no debería ser una emergencia, porque todo auto necesita mantenimiento. Mientras mejor mantenimiento le doy al auto, menos posibilidades hay. Pero igual, a veces puede haber una emergencia. Por ejemplo, me chocaron, el auto va al taller una semana. Hay talleres que te dan un automóvil de alquiler gratuito, hay otros que no, depende del seguro que tú tengas. Hay un montón de factores, pero en algunos casos, alguna situación de salud, en algunos casos, alguna situación de un automóvil. En algunos casos, puede ser algo que sucedió en la casa. Y entonces yo no esperaba que se me rompa el refrigerador, aunque si tiene 15 años uno debería ir reservando dinero porque eso tarde o temprano se va a romper. Otro caso de emergencia pudiera ser una situación legal que yo no esperaba y tengo que responder y necesito tener un abogado. Bueno, es un imprevisto, ahí puedo reaccionar. ¿Por qué? Porque tengo un fondo de emergencia. Cumpleaños no son una emergencia. Navidad no es una emergencia. El último teléfono, como dijiste, la última, no. Bueno, si esa es lo que emergencia, significa que en realidad, si no escucharon el programa anterior, a lo mejor están viviendo utilizando el 150 o el 170%.
Y como hablamos, debemos empezar poco a poco para tratar de llegar a ese factor de 60-20-20. Hermano, hay tantas formas de que digamos que pudiera ocurrir que necesitamos utilizar ese fondo de emergencia. Pero antes de que vayamos allá, si lo conectamos con ese programa anterior, ¿de dónde pudiéramos pensar que ese fondo de emergencia sale? Es una buena pregunta, porque una cosa es decir, necesito tener un fondo de emergencia, el sentido común lo dice. Otra Ya. es cómo fundo ese fondo de emergencia, cómo acumulo finanzas para que cuando venga la emergencia yo tengo un fondo de emergencia. Así que si quieres que vaya por ahí, con mucho gusto puedo hacerlo. Así que me parece que hay diferentes cosas que podemos hacer para tener fondos suficientes en ese fondo de emergencia. Y luego vamos a decir también cuánto es suficiente para un fondo de emergencia. Pero empecemos a decir cómo lo voy a fundar, cómo lo voy a sostener. Así que lo primero que decimos es, busquemos maneras para hacer un poco más de dinero de lo normal hasta que podamos suplir el fondo de emergencia. Por ejemplo, hay gente que yo he visto que han decidido, voy a hacer mi fondo de emergencia vendiendo alguna cosa. Por ejemplo, tienes 2 bicicletas, vendes una bicicleta. Hay ropa muy linda que tienes, pero que tú realmente sabes que por el estilo, pasó de moda, lo que sea, vas a vender esa ropa. Aquí en este país, aunque en algunos países de Latinoamérica se está empezando a hacer, pero en este país es muy común las ventas de garaje. Así que hago una venta de garaje y todo lo que voy a recaudar va para formar parte de ese fondo de emergencia. Por los próximos 3 meses, todas las horas extras que trabajo se van a dedicar no para los gastos mensuales normales, sino que van a un ahorro que van a formar parte del fondo de emergencia. Hay personas que dicen, no quiero trabajar más porque ya de por sí estoy trabajando mucho, no tengo un garaje para vender nada, no. Pero lo que voy a hacer es que voy a estar durante 4 o 5 meses reduciendo mis gastos al punto tal de que todo lo que esté ahorrando de esa reducción de gastos va a fundar mi fondo de emergencia. Por 4 meses no salgo a comer afuera. ¿Por qué? Porque todo ese ahorro que voy a estar haciendo va a formar parte de mi fondo de emergencia. ¿Qué te parece eso? Hermano, eso es una recomendación clave y a veces uno no se da cuenta de esos gastos superfluos o que a veces no los contamos. Digamos, depende del país, pero a lo mejor tú estás acostumbrado a tomarte el café o el desayuno en la casa. Pero si estás trabajando, digamos que en los Estados Unidos, lo más común es que a lo mejor tú dices, pues paso por una tienda, un Dunkin' Donuts, un Starbucks, un McDonald's, y entonces, pues compro un café, un sandwichito, y ahí ya se te fueron $10 en el desayuno. Uh-huh. Y yo A una vez, 20 días que tú trabajes al mes, ¿cuánto se te fue? sí, tiene ahí casi $2,000, ¿no? Mm, No, 200. 200. 200. Pero 200 por 2 meses son 400. Sí, 200 por 11 meses. Supongamos que tienes 3, 4 semanas de vacaciones, así que por 11 meses estamos hablando de $2,200 que uno gastó solamente en un desayuno, y que es un desayuno mediocre, porque una cosa es un sí. día, 2 días, pero todos los días estar desayunando lo mismo, honestamente, es una pobre elección de gastar esa cantidad de dinero. Y mira, te doy un ejemplo. Yo gastaba en café. O sea, como es Alcohólico Anónimo, Café Anónimo, va a estar raro. Cuando yo trabajaba en el downtown de Chicago, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Pues yo tenía que tomar el tren en la mañana. Así que entonces tenía que comprar el café porque era 1 hora y media en el tren y estaba frío. Entonces llegaba allá, compraba café. O sea, eran como 3 o 4 cafés durante el día. Literalmente
se gastaba un dineral. De momento cuando yo me puse a pensar, wow, si yo compro una maquinita expreso, o sea, no estoy hablando de una máquina industrial, no estoy hablando de la máquina Mr. Coffee, que tú compras el bustelo y tú mismo lo pones ahí. Esa maquinita la puedes conseguir desde 20 a 30 dólares, ¿verdad? Ujú. Copa de café. Con una libra de café, estás prácticamente toda la semana. Así que gastaste 30 dólares la primera semana y te ahorraste 50. Mm, Ya la próxima semana, lo único que tienes que comprar es el paquetito de 3 dólares o 4 dólares de café. Y te ahorraste 47. ujú. En eso nada más. Hay veces que hay cosas así que pensamos, pero es que tengo que tomarme el café, o tengo que comer, o tengo que hacer algo. Es como hablamos la semana pasada, que ver qué es lo que hay que hacer para comenzar a modificar lo que tenemos que hacer. ¿Te gusta un tipo de comida? ¿Cómo pudiera hacerlo en la casa? Es un poquito más de trabajo, pero entonces te ayuda a tu poder entonces ahorrar, porque te gusta la comida china. Yo no soy cocinero experto, pero dije, ellos le echan vegetalitos. Pues espérate, tengo arroz. Ah, para mí me gusta el pollo. Ah, pues déjame tirar aquí, le tiro unos vegetalitos. Y no me quedo exactamente. Y después dije, espérate, tengo un poquito de salsa de esa brown, de la soy sauce, de los sobrecitos de la última vez que había comprado. Dije, no gasté prácticamente nada comparado con lo que te cobran y estaba más saludable. Bueno, ese es el otro punto. No hay que verlo solamente desde la perspectiva del ahorro económico, que es indudable e innegable, pero también es que los ingredientes que uno puede hacerlo, la comida, van a ser mucho más saludables, la calidad del aceite va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos en, vamos a tomar los dos puntos. Una persona soltera y a lo mejor una familia, digamos, de dos personas con un niño, algo así. ¿Cuál sería un ejemplo, Carlos, de algo o de una cantidad o cómo pudieran pensar en que, cómo creo ese fondo? Por ejemplo, a lo mejor piensan, pero no tengo un montón de dinero. Ok, ¿cómo crea la idea primero para Ujú. saber hacia dónde va? Porque como nosotros siempre decimos cuando hacemos coaching, si no tenemos una meta, no podemos medirla. Así que, por ejemplo, yo no sé cuánto tengo que guardar, así que no sé por dónde empezar, no sé si llega a la meta o no. Así que, Ujú. ¿cómo hacemos eso? Primero uno tiene que saber cuál es el presupuesto que uno tiene para saber cuánto está entrando cada mes y cuánto está saliendo. Eso significa, supongamos en Estados Unidos que tú tienes gastos de $3,000 al mes. Tú ponle el número que sea. Algunos van a poner 2,000, otros van a poner 7,000. No importa, cada uno tiene que saber. Entonces, vamos a hablar de $3,000 al mes. Entonces, un fondo de emergencia. Esta es la mala noticia. Las estadísticas financieras dicen que en los Estados Unidos la gente tiene menos ahorros que un mes de salario. ¿Qué significa eso? Significa que si yo hoy perdí mi trabajo, supongamos que hoy fuera 31 de junio del 2025, la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos no tiene ahorros suficientes para cubrir todos sus gastos del mes de julio. Los ahorros son mínimos, no cubren ni un mes de gastos. Ahora, hubo una época en que tú perdías tu trabajo y tú en un mes conseguías, no uno, podías conseguir 3 trabajos y tú podías optar por el mejor de los 3 trabajos que te estaban ofreciendo. La otra cuestión es que hay ciertos trabajos que son fáciles de reemplazar. Supongamos que yo trabajo en un McDonald's, supongamos que trabajo en un Walmart, supongamos que trabajo en una pizzería. Ese tipo de trabajos son más fáciles de reemplazar.
¿Por qué? Porque si trabajo en un McDonald's y perdí mi trabajo en el McDonald's, puedo ir al negocio que está en 2 cuadras más, es un Burger King, es un Wendy's, y me van a dar un trabajo similar, $1 más, $1 menos, pero eso de que vamos a conseguir trabajo en un mes es absolutamente una utopía, es una ilusión. Ujú. Así que originalmente las personas que hablaban de crear un fondo de emergencia pensaban, tiene que tener un fondo de emergencia, dinero protegido para un mes, cosa que si sucede algo, tienes un mes de colchón. Luego se dieron cuenta que debido a la inflación, la crisis financiera, etcétera, eso no era un número muy seguro, así que se empezó a hablar de 3 meses. Ya hace varios años que hablar de 3 meses de fondo de emergencia es absolutamente obsoleto. Así que se empezó a hablar de 6 meses de fondo de emergencia. Y déjame decirte, aunque pocos hablan, yo digo que 6 meses no es suficiente porque la gran mayoría de las personas que han perdido un trabajo no lograron recuperar un trabajo al mismo nivel económico en 6 meses. Es decir, quizás consiguieron algún trabajito, pero no les da el mismo nivel de ingreso que solían tener. Por lo tanto, y aquí yo soy exagerado, llámenme como quieran, no tengo problema, critíquenme si quieren. Yo digo que el fondo de emergencia no debe ser menor a 12 meses. ¿Por qué? Porque 12 meses te da un margen para poder elegir mejor cuál va a ser tu opción laboral. Si yo nada más tengo dinero para 15 días, yo tengo que buscar algo y voy a agarrar lo primero que venga. Pero si yo tengo un colchoncito, un fondo de emergencia de 12 meses, no me voy a agarrar el primer trabajo que yo sé que me va a frustrar porque este primer trabajo que me ofrecieron me ofrece el 50% de mi salario anterior y yo no necesito un 50%. ¿Cuánto necesito? Un 100%. Carlos, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Tú Está conoces gente claro. que ha tenido alguna emergencia? Cuéntame un poquito tu experiencia. Mira, todos pasamos por el COVID, pero lo interesante es que, por ejemplo, nosotros estábamos viajando y estábamos muy bien. Y literalmente nosotros estábamos con un grupo de ejecutivos, estábamos en India, estábamos hablando de negocios nuevos que se iban a abrir, todas esas cosas. Y para la compañía que trabajamos, literalmente llegamos del viaje, no solo ocurrió COVID, pero liquidaron el equipo entero. Así que eso que tú dices que de estar 12 meses, mi hermano, a mí me pasó, literalmente. O sea, yo estuve un montón de tiempo y como tú dices, lo que aparecía de entrada por la situación y la emergencia que estaba ocurriendo globalmente. ¿Qué ocurrió? A mí me tocó contestar el teléfono. Me tuve que poner a contestar el teléfono. Y trabajé para Apple por un tiempo, contestando el teléfono y haciendo las cosas más básicas. Y como tú dices, el salario que entró fue menos del 50%. Pero, por ejemplo, ¿qué tuvo que ocurrir? Ok, pues, señor, ok, de algún lado tú vas a trabajar y tuvimos que utilizar ese fondo de emergencia que tenemos guardado. Y es interesante el poder entender el propósito que uno tiene que empezar a modificar y ese proceso de modificación es el más difícil porque mentalmente uno piensa, espérate, estoy fracasando. Y yo te diría que el punto no es estoy fracasando, es estoy modificando. Porque a veces no hace falta, como decía, si va a salir, yo prefiero hacerme el café en mi casa que tener que pagar un café afuera. ¿Por qué ocurre? Mi hermano, ahora mismo, Starbucks te cobra $7 por un café, que es más agua que café. Si pide un café con leche,
Lo que te echan de café es un chispito así. Donde único, si acaso, mi gente cubana, cuando busca una colada, eso es lo único que a lo mejor tiene café. Es un ejemplo sencillo. Pero de momento, saliste y por no programar, gastaste el dinero afuera. Entonces, tenemos que darnos cuenta, espérate, no necesito ir afuera, no significa que soy un fracaso, no significa que como hombre, como mujer, hay que modificar para entonces comenzar a mejorar. A lo mejor te toca bajar las regulaciones o las suscripciones que tienes. Hemos hablado en otros programas de eso. El Internet, si no estás haciendo nada grande, no necesitas tener aquí en los Estados Unidos 1 giga de Internet. Puedes bajar. Yo, que trabajo en tecnología, estuve por 2 años. Yo bajé mi cuenta a 100 megabytes porque me tomó hacerlo. Y pude trabajar, pude hacer todo lo mismo. Podíamos ver las películas, podíamos todo. Hay veces que hay que modificar y tomar, como tú dices, hacer ese presupuesto y comenzar a modificar y pensar, ok, yo quiero poder tener una salida con mi pareja, ok, ¿dónde recorto para poder ir a hacer una salidita? No tiene que ser una salida que te fuiste 4 días, sino hacer algo. Si es irte a comer un helado, si es ir a hacer algo pequeño para que haya el momento. Hay que tomar esas decisiones para que pueda entonces poder decir, ok, estoy guardando este pedacito y poner, como tú dijiste, si son 12 meses, pues tengo que empezar y poner la meta. Estoy guardando poquito, poquito, poquito para poder llegar allá. Carlos, uno de los matrimonios más felices que yo conocí, por años, una vez por semana, ellos dos salían a pasear. Salir a pasear para ellos era salir a caminar. No tenían auto, no tenían ni dinero para el transporte público. Así que salir a pasear para ellos era salir a caminar. Y paraban, tomaban un café entre los dos. Entre los dos. Y digo y afirmo, uno de los matrimonios más felices que yo conocí. Y en vez de quejarse de que no tenían para pedir 2 cafés, estaban agradecidos a Dios de que tenían a la persona que amaban, que esa persona les amaba a ellos y que tenían salud suficiente, que podían caminar y que tenían dinero suficiente para tomar Café. un café. Así que me parece a mí que, y estos temas para otro Sí. programa, es que el problema es que nosotros tenemos que hacerle el caso al apóstol cuando dice, he aprendido a contentarme. El problema es que vivimos en medio de una sociedad donde aprender a estar satisfechos, como decía Pablo, cuando tuve abundancia, lo pude aprovechar y me gocé, pero he aprendido a contentarme también cuando tengo escasez. El otro punto que creo que me parece que quisiera antes de terminar es, hemos hablado de que sugerimos un fondo de emergencia para 1 año. Entonces, ¿qué cantidad? Bueno, es muy simple. Si tú tienes un presupuesto de, si vives en Estados Unidos, supongamos $3,000 al mes, eso significa que el fondo de emergencia tuyo debería ser de no menos de ¿cuánto? $36,000. Ahora, la única variante que se puede hacer a eso es lo siguiente, es que yo le digo a la gente, bueno, si viene una emergencia, en vez de estar gastando $3,000 al mes, deberías tener un plan de poder tener lo que se llama una economía de guerra. Es decir, lo normal es que yo gaste 3,000, pero si yo tuviera una economía de guerra, yo puedo vivir con 2,500. Entonces, el presupuesto para el fondo de emergencia debería ser de 3,000, es decir, $36,000, a menos que tú puedas estar todo un año con $500 menos cada mes. Y entonces, en ese caso,
se ahorraría un poquitito de dinero. Ese es un comentario. El segundo comentario es el siguiente. Yo quisiera que todo el mundo haga un alto en este momento y puedan responder en su mente la pregunta que les voy a hacer. Si tú perdieras hoy tu salario, tu ingreso principal, ¿por cuántos meses tú podrías estar viviendo sin pedir prestado, sin endeudarte, sin empezar a pagar con la tarjeta de crédito? ¿Por cuántos meses tú tienes ahorro para vivir sin pedir prestado, sin endeudarte o sin incrementar tu deuda en las tarjetas de crédito? Cada respuesta de cada persona obviamente va a ser diferente, pero eso te demuestra la urgencia que hay de poder crear un fondo de emergencia. Bueno, hermano, esa pregunta, gente, tomen el tiempo para que piensen, porque eso es lo que te va a dar entonces el ímpetu para que puedas comenzar y aplicar lo que dijimos en el primer programa de la semana pasada. Si no lo has visto, ve y busca el programa 60-20-20, cómo presupuestar, y después aplicas cómo crear tu fondo de emergencia. Mi gente, ha sido un placer de verlos nuevamente y los esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Un En la abrazo. mesa de al lado, risa resonando.